Hola, hola, ¿qué tal amigos de Globovisión? Sean bienvenidos a Kikosis. En el programa de hoy tenemos a un invitado que no ha estado en este espacio televisivo. Se trata de Andrés Ignacio Silva Ayala. Te dije los nombres completos. No, un placer estar aquí por primera vez. Sí, Andrés es abogado y también consultor político, especialista en comunicación política. Te doy la bienvenida, Andrés. Muchísimas gracias. Para tratar diferentes temas. Antes de arrancar con el tema que tenemos hoy de la revocación de la licencia de Chevron y el impacto que va a tener en Venezuela, te planteo lo siguiente. Tú eres un muchacho muy estudioso, tienes apenas 24 años y hoy, 27 de febrero, se cumplen 36 años del llamado Caracazo. Te pregunto, como estudioso de la política, ¿tú consideras que el 27 de febrero de 1989 es la génesis de todo esto que ha vivido Venezuela política y económicamente hablando? Bueno, definitivamente podemos decir que es una de las razones por las que estamos como estamos en estos momentos. Existía ya un descontento que estaba creciendo dentro de la población durante bastante tiempo. Hay quienes dicen que fomentado en parte por ese bipartidismo que surgió del pacto de punto fijo, pero definitivamente cuando llegamos al momento del Caracazo, más allá de ser la génesis de lo que estamos viviendo, fue un estallido que marcó un hito en ese descontento que iba creciendo, que a medida que fueron desarrollándose eventos como el Caracazo y los demás sucesos que pasaron durante las presidencias ADECAS y la última que fue la Copellana, llegamos a donde estamos hoy en día, que es ese sentimiento social el cual ha marcado la política, por lo menos en los últimos 20 y 30 años en Venezuela. Sí, Andrés, te hago ese razonamiento o esa pregunta porque eres un muchacho muy joven y no viviste el hecho. Lo que te queda son las referencias, los testimonios de terceros, así como lo que has leído e interpretado. ¿Tú estás de acuerdo con esto que se ha dicho muchas veces? Que eso fue espontáneo, ese estallido social, pero o que fue provocado. Es en parte y parte. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que estuvieron directamente involucrados, no solo como ciudadanos que vivieron ese momento histórico, sino personas que estuvieron como parte de los círculos del poder, que les llegó la situación de tener que manejar ese conflicto que estaba surgiendo. Es en parte y parte porque sí, existía un descontento genuino, es muy similar a lo que se ve en otros países, cuando situaciones puntuales, un efecto bola de nieve, va saliendo la gente, va creciendo y otros se van sumando, pero definitivamente sí lo que se ha comentado es que existió una coordinación por parte de sectores políticos que buscaban canalizar ese descontento popular y convertirlo en un movimiento. Para ganar réditos. Es así, para ganar ellos, hacerse con el poder y precisamente ellos tomar control de una situación que por ese descontento, que no fueron unos meses que llevaba construyéndose, tenía años que ya estaba surgiendo. Entonces se aprovechó ese momento para coordinar precisamente y dirigir a esas personas que estaban buscando tomar acción en los eventos que se trascendieron en ese momento, y ellos de ahí en adelante conocemos cómo fue el desenvolvimiento y en qué terminó ese momento histórico. Sí, en este momento, como te decía al principio, hay una situación muy delicada para Venezuela que va a redundar en la agudización de una crisis política y económica. La polarización venezolana nos ha hecho muchísimo daño, pero sobre esto no hay conciencia. ¿Por qué no la hay? Bueno, no es casualidad que el año pasado, que fue uno de los años donde más polarización vivimos en el mundo político, la palabra del año, según varios diccionarios, precisamente haya sido la polarización. Y es porque en un mundo donde estamos interconectados, sea por las redes sociales, porque tenemos mayor facilidad para enterarnos en tiempo real de las noticias del mundo, las personas ya no tienen la oportunidad que se tenía cuando el principal medio era la prensa de analizar los temas en frío. Cada vez que surge una noticia, cada vez que se desenvuelve una situación, las personas están en vivo reaccionando sin contexto, haciéndose una idea, y en este mundo lo más difícil es cambiar esa idea que ya las personas hicieron. Entonces, cuando nosotros analizamos la polarización que estamos viviendo en este momento en Venezuela, es en parte también por la falta de acceso a información verídica que tienen algunos actores para entender los procesos que se están viviendo, y esto en las redes sociales se ahonda por la cantidad de gente
que discute por discutir y que no está dispuesta a tener un diálogo real, un debate, y esto también ha resultado en la estigmatización que tiene el tema de dialogar y debatir en la política venezolana. Sí, aparte del inmediatismo con el cual se ve la política o las opiniones políticas que vemos reflejadas en las redes sociales, ¿tú consideras que hay más factores que han apeltrechado esa polarización? Es así, tomemos en cuenta, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el debate en la oposición de si participar o no en las elecciones de mayo. Estamos viendo que cualquier persona que exprese su deseo de participar en estas elecciones, sea de votar en ellas o sea de participar como un candidato, inmediatamente se está exponiendo a un escrutinio público y una crítica constante por un sector de la misma oposición que ya los tilda de distintos adjetivos discriminatorios y derogantes, donde se les vende como que estos no son políticos serios o como que estas son personas que no les interesa conseguir el cambio en el país, cuando la realidad es que cada postura tiene una razón detrás de por qué es así, y en Venezuela se ha impuesto esta tendencia de que si tú no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, entonces tú eres un vendido y estás contra mí, cuando la realidad es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Perfectamente podemos tener el mismo objetivo en mente y la misma ideología, pero tenemos ideas completamente distintas de cómo lo podemos alcanzar. Y hay un sector de la población venezolana, hoy en día hay más énfasis de esto en algunas partes de la oposición, donde ya no existe ese debate y se ha polarizado absolutamente el si no estás conmigo, estás en mi contra. Sí. A las personas o a los sectores que llaman a la abstención política, a la abstención electoral, también están sujetas a descalificativos. O sea, que lo vemos de parte y parte, sí. Quizás en unos más y en otros menos. Es así. Yo además pienso que es un error que hemos tenido últimamente, algunos analistas lo han estado promoviendo y actores políticos, que es cuando se habla del debate de si participar o no participar, se ha encapsulado todo en un margen absoluto de o votamos o no votamos, cuando la realidad es que no es la misma postura la que puede tener un ciudadano que un partido político. Y es por eso que cuando nosotros leemos opiniones en redes sociales o cuando escuchamos algún comentario de algún actor, hay que entender el trasfondo de por qué toma esa postura. Si a mí viene un ciudadano común, sin ninguna vinculación política, y me comenta que va a votar o no, eso tiene sus causas basado en sus reacciones a la última elección, basado en sus creencias, capaz jamás en la vida ha votado y nunca le ha llamado la atención votar, o capaz una persona que cree fielmente que siempre se tiene que votar. Pero esto es muy distinto cuando lo analizamos desde el punto de vista de los partidos. Los partidos se supone que son un reflejo de la democracia. Y si estos partidos que están precisamente fomentando la democracia y están buscando promover esos valores democráticos de los que tanto se dicen tener, ¿cómo es posible que pretendan tener una política de no escuchar opiniones, de no debatir y de no escuchar las opiniones de los mismos militantes y las bases de sus partidos? Es decir, así como la población se deja contaminar y apuesta por la abstención para lograr un objetivo que no se logra, también entonces los partidos políticos se dejan contaminar, pero ahí sí llama la atención eso porque ellos están formados o dicen estar formados como dirigentes políticos. Y si tú eres un dirigente político, por supuesto, aspiras cargos de elección popular, que es completamente legítimo. Es así, y más allá de la simple aspiración o no de un cargo popular, hay que entender que uno de los principales motores de un partido político tiene que ser movilizar y motivar a la gente. Entonces está bien, si se quieren plantear o no la participación electoral, no puede ser un simple o participo o no participo, tiene que ser un participo o hago esto. Y el problema en este momento es que esos sectores que están generando mayor polarización y que están generando que se cree un espacio de escrutinio y crítica a aquellas personas que quieren participar, no están planteando una alternativa ante la no participación. Es decir, ellos están llegando criticando a todo aquel que diga que va a votar, pero tampoco están proponiéndole a sus seguidores o al resto de la ciudadanía alguna alternativa que les permita ver reflejada esa visión país que tienen. Sí. Vamos a hacer una pausa, Andrés Ignacio, y regresamos enseguida aquí en Quicosis.